Cuando leo esta cita, pienso, pues a lo mejor él sí supo de este tiempo, pero él dijo, mire, escuche como el Espíritu dice, estad quietos, así dice Dios, estad quietos y conoced algo, que yo soy Dios. Y el mundo está lleno, tiene sus oídos llenos de audífonos, su lengua lleno, ¿verdad?, de la bocina. Siempre ruido por todos lados, todo el día y toda la noche. Y por eso nadie conoce que Él es Dios. No tiene un lugar donde estar quieto, callado, nada más para meditar y considerar que Él es Dios. Qué tiempos preciosos. Yo los tengo que buscar en la madrugada, hermanos, después de la medianoche, entre la medianoche y las 4 de la mañana. Para mí es el tiempo de más quietud, de nada más parar delante de Dios y pensar en Él. Y como dice, estad quietos vosotros y conoced que yo soy Dios. Enaltecido seré entre las naciones, exaltado sobre la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob, Selah. Pues que Dios nos ayude de buscar tiempos de quietud para conocer que Él es Dios. Si tú tienes un lugar en su casa, pues prepárelo. Si necesitas poner una alfombra o una cobija en el piso que se puede postrar ahí y nada más estar quieto, a ver lo que Dios va a decir, algún pensamiento, hasta que lleva tiempo para calmar la mente, porque la mente todo el día es así, 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 pero ya estando delante de Dios, se pide, Dios, calme mis pensamientos. Quiero pensar de ti, de su palabra, de su voluntad, y esperar. Y sigue los pensamientos. Padre, ayúdame. Estos pensamientos me molestan. No quiero pensar de ayer. No quiero pensar de hoy. Quiero pensar en ti. Quiero conocerte. Quiero saber que tú eres mi Dios. Que tú me hablas. Que tú metas pensamientos aquí en mi cerebro. Que son pensamientos de ti y de su santa voluntad. Pues nada más le quise animar, hermanos. No sé si usted tiene tiempos así, pero son los tiempos más preciosos de toda la vida, especialmente cuando el Señor viene en un éxtasis sobre usted y manifestando, ¿verdad?, su presencia, su real presencia, que tú sientes la presencia de Dios y el amor, es decir, hay algo en la presencia de Dios que riega el amor y hace el amor más profundo, más pues real y vivo en su corazón para el Señor y también para sus hermanos. Pues queremos estudiar todavía sobre este tema. ¿Cómo pueden los niños crecer? Tenemos niños aquí en la congregación. Algunos niños por 5, 10, 15, tal vez 20 años. Y todavía no han madurado para llegar y ser hombres grandes. Pablo dijo, y tú recuerdas el texto, yo lo leí, lo voy a leer otra vez. 1 Corintios 13:11.
cuando yo era niño. Si tú has sido salvo por 5, 6, 7 años, tú debes poder decir cuando yo era niño, no cuando yo ahora todavía soy niño. Es cuando yo era niño. ¿Qué hacía? Hablaba como niño. Mi lengua no estaba frenada. Era yo como el mulo, obstinado, con una lengua calumniadora, una lengua crítica, o quién sabe cómo era. Así es el niño, ¿verdad? Pero también pensaba como niño. Acabo de darle un remedio para empezar a pensar como un hombre crecido. Estar con Dios callado delante de Él, para que Él empiece a poner pensamientos de madurez y de amor a Dios en su corazón que nunca había experimentado. Él sí está dispuesto si tú estés dispuesto. También pensaba como un niño, juzgaba como un niño, ¿verdad? No puede juzgar seriamente como un adulto, pero sí piensa las cosas como los niños. Mas cuando ya fui hombre hecho, dejé lo que era de niño. Y cada creyente es la voluntad de Dios que cada ser creyente llega a dejar lo que es del niño. Y note, lo dejé. No digo que yo crecí fuera de mi niñez. Es decir, es algo muy distinto que un niño, porque el niño crece y luego se va dejando por la naturaleza normalmente. Si el niño es normal, lo va a dejar. Pero se deja porque su cerebro, ¿verdad?, empieza a desarrollar, ser más inteligente, más listo, más, es decir, todas las tuercas y tornillos no están sueltas. Ya se han apretado todos los tornillos y tuercas en su cabeza y ya puede pensar sobriamente. Pero Pablo dijo, cuando ya fui hombre hecho, yo dejé, yo personalmente, yo decidí, yo no voy a ser niño más. Y yo creo que lo hizo así en esta forma. Estoy cansado de andar como un niño, yo voy a andar como un creyente crecido que puede glorificar a Dios y hacer toda la voluntad de Dios. Lleva una decisión en la vida. Y eso es lo que Dios quiere, hermano. Es lo que Dios está esperando. Entonces, el niño creyente tiene que dejar su niñez voluntariamente, deliberadamente, diligentemente y decidir, yo sí, yo voy a servir a Dios. Yo voy a ser útil, yo voy a ser hábil. Dios tiene una obra que Él quiere que yo haga y yo lo voy a hacer. Los demás, pues, depende de ellos. Yo no voy a hacer comparaciones yo con otro. Eso es lo que he determinado. Y oh, qué día glorioso cuando un hijo de Dios llega a esta decisión. Es un tiempo de mucha aleluya y gloria en los cielos, delante de los ángeles, porque ya hay un hombre, hay una mujer crecida que el Espíritu de Dios puede apoderar, puede venir sobre ellos. Así eran los discípulos. Ellos tomaron 3 años y medio de niñez, pero tan pronto que estuvieron al punto de recibir el Espíritu Santo, pues ya, como le enseñé ahí en Hechos capítulo 1, regresaron de Betania para orar. Porque ahora es el momento de crecimiento, ahora es el tiempo de desarrollo. Esperaron nada más otros 10 días
y vino el Espíritu de Dios sobre ellos. Y ahí empezó la iglesia potente, sobre la cual dijo, las puertas del infierno no prevalecerán jamás. En toda la historia no han prevalecido las puertas del infierno contra la iglesia de Jesucristo, porque fue formado de no niños, pero de hombres maduros, creyentes crecidos. Solamente el Espíritu de Dios va a venir sobre hombres crecidos en el Señor. Entonces, abren sus Biblias nuevamente en 2 de Pedro. Hemos pasado por aquí varias veces, pero lo vamos a pasar otra vez. Aquí en 2 de Pedro, cuando mi pastor estudió este capítulo conmigo, era el momento de la más grande decisión en mi vida, de que yo sé que tú me has llamado, Señor, y ahora yo voy a poner en orden estas cosas, y supe, sin duda, que Dios me había llamado y que Dios me iba a usar. No supe exactamente cómo me iba a utilizar. En aquel entonces no pensaba de México, o de Rumania, o de Australia, o de Nigeria, África, o de Canadá, o de otro lugar donde hemos ido predicando el Evangelio, pero Dios supo. Y Dios usó este pasaje de 2 de Pedro, capítulo 1, para completamente despertarme de ser dormilón, que yo era un dormilón en aquel entonces, y Dios me despertó y me creció. Yo digo rápido, después de estudiar esto y empezar a practicarlo, yo digo en menos de 2 años, estaba listo y llamado para ir a la obra misionera. Entonces, tal vez Dios usará esas escrituras con otra persona. Yo no sé. Pero note, leyendo de este versículo 1, 2 de Pedro 1, Simón Pedro, recuerda, Simón Pedro fue designado por el Señor Jesucristo después de la resurrección al lado del lago Genesaret de Galilea, después de dar los discípulos a comer pan y pescado que él puso en el fuego, él llamó Pedro aparte y siguió Juan atrás. Pero Cristo dijo, Pedro, ¿me amas? Y él dijo, Señor, sí, te amo. Entonces apacienta a mis corderos. Y le preguntó la segunda vez. Juan estaba escuchando un poco atrás, porque Cristo no le llamó a Juan, pero Juan siempre quiso estar cerca a la lumbre. Él siempre iba cerca a la lumbre. Entonces, porque Juan es el que nos da la constancia, él oyó el diálogo entre el Señor Jesucristo y Pedro. Tal vez, ¿qué es esto? ¿Qué está diciendo el Señor? ¿Qué significa? Y luego el Señor le preguntó, Pedro, ¿me amas? Pues Señor, te amo. Pues apacienta mis corderos. Y la tercera vez, y Pedro un poco desesperado, Señor, tú bien sabes que yo te amo. Entonces apacienta mis ovejas y mis corderos. 3 veces lo dijo. 3 es el número de resurrección. Y Pedro quedó resucitado, enseñando, dejando esta enseñanza para tú y yo, aquí en el siglo XXI. Entonces, vamos a leer lo que dice Pedro acerca de crecer. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado fe igualmente preciosa. La misma fe que tuvo Pedro. Escúchame, si tú eres salvo, potencialmente tú tienes la misma fe y la puede ejemplificar, lo puede utilizar, ¿verdad? Puede ser aumentado para ser la misma fe de él, porque es fe igualmente.
Es la misma fe, igualmente que tuvo Pedro, igualmente preciosa con nosotros por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, gracia y paz. Siempre Dios nos multiplica gracia y paz, o sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de Jesús nuestro Señor. Dios multiplica, tú y yo añadimos. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas. No falta nada. Te dice, pues yo falto esto y esto. Potencialmente, cuando Dios le salvó y formó la nueva criatura dentro de usted, Él puso potencialmente todo lo que tú necesitas para hacer la voluntad de Dios y ser un cristiano crecido, maduro, hábil y útil para la obra de nuestro Señor Jesucristo. Ahí está dentro de usted. Es la responsabilidad tuya y tu obligación y tu privilegio de desarrollar, de llevar a cabo todas las cosas que pertenecen a la vida, a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos ha llamado a gloria y virtud. Virtud es firmeza. Dios nos ha llamado a gloria y a virtud, por medio de las cuales, es decir, de estas cosas, nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, bellas palabras de vida, un libro lleno. Y déjeme parar y decirle, usted necesita saber la voluntad de Dios. La voluntad de Dios no es igual para todos. ¿Cómo la va a saber? Aquí nos dice, por medio de estas preciosas y grandísimas promesas que nos ha dado. Un hombre me habló, está confrontado con una situación de mucha prosperidad, de mucho dinero, y él no sabe qué hacer. Le pregunté si él leía la Biblia todos los días. Pues no sé exactamente cómo me contestó, pero no era exactamente en lo afirmativo. Si tú quieres saber la voluntad para cada día, nunca dejes de abrir este libro todos los días. Y cuando viene el crisis, ¿qué voy a hacer? Padre, ayúdame. Se va a aparecer ahí en tu lectura, en aquel día o tal vez el próximo, o tal vez el día anterior, donde estaba leyendo. Ahí vas a recibir una palabra que le va a indicar exactamente lo que Dios quiere que tú hagas. Pero tienes que ser diligente en sus lecturas bíblicas. Y si no, pues, ¿qué hago? Y no sabe, porque la mayor manera que Dios habla es por medio de sus promesas que nos ha dado en este libro. Yo sé, aquí no dice, predique en Puebla, vete a Jalapa. Esas palabras no aparecen. Pero hermanos, yo le puedo mostrar la promesa de Dios que me vino aquí en el libro donde yo estaba leyendo, y cuando llegó el momento y la resolución, ahí estaba la palabra. Dios hasta dijo, ¿dónde? No la palabra Jalapa, pero una palabra que me aseguraba que Jalapa sí era el lugar. Una palabra que sí aseguraba que Puebla era el lugar. Pero tiene que leer. Tiene que tener la Biblia abierta todos los días. Porque dice, versículo 4 otra vez, por medio de las cuales, es decir, las cosas que pertenecen a la vida
una de las cosas que pertenece a la vida es su bendita palabra. Ese pertenece a toda su vida, ¿verdad? Para que por ellas fuésemos hechos participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo por la concupiscencia. Bueno, ahora versículo 5. Vosotros también. ¿Vosotros quién? Aquí estamos nosotros. No está, ¿verdad?, los hebreos y gentiles al cual Pedro estaba escribiendo, ya se fueron. Aquí estamos nosotros. Él nos está apacentando y dice, poniendo toda diligencia. Aquí hay 8 pasos en la vida tuya, en la vida mía, para crecer. ¿Verdad? ¿Verdad? Y no caer jamás. Yo digo caer porque Pedro termina capítulo 3 de 2 Pedro con esta palabra, versículo 18 de capítulo 3. Deje su dedo en capítulo 1 y ve el último versículo de 2 de Pedro, capítulo 3. Mas creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La última palabra que nos dio era, crezca David, crezca iglesia, y a él será gloria, ahora y para siempre, por todas las edades. Amén. Si tú quieres glorificar al Señor para siempre, por todas las edades, pues crezca. Crezca ahora, porque después de la muerte no va a crecer. Ahora es donde va a crecer con su naturaleza nueva. Dios quiere que tú estés listo para servir y trabajar en el milenio, en el reino de Dios que está incorporado con el reino de los cielos que baja. El reino de Dios se sube, el reino de los cielos se baja y se mete sobre una tierra nueva y un cielo nuevo o renovado, donde va a morar pura justicia y donde Cristo reinará por 1000 años. Y nosotros que hemos crecido y somos hábiles y somos útiles, vamos a reinar con Él. Los que no son, tienen que aprender. Tienen que aprender. Y todavía va a andar atrás de sus pastores, atrás de los hermanos, hasta que aprenda. ¿Puede usted imaginar otros 1000 años de aprendizaje? Aquí vives, ¿verdad? Yo tengo 58 años, sí, de aprendizaje con el Señor. ¿Tendría que seguir otros 1000 años aprendiendo para que todos podamos entrar unánimes en la eternidad? Porque después del milenio, Cristo entregará a su Padre todo el reino de los cielos y el reino de Dios al Padre, y vamos a entrar en la eternidad, en lo que Dios tiene planeado, que nos da muy poco vistazo acerca de ello. Nos habla mucho del milenio, porque Él quiere utilizarnos. Él quiere que estemos obreros, dignos y aptos para trabajar por 1000 años aquí sobre esta misma tierra, pero una tierra renovada, como el huerto de Edén, que produce copiosamente. Entonces, vosotros, la primera cosa, poniendo toda diligencia. No puede crecer sin diligencia. Es imposible. Tiene que dejar la pereza, la frialdad, la indiferencia. Siempre la indiferencia, ¿verdad?, impide en la diligencia. Usted sabe cómo le ha sido en su trabajo. Siendo diligente, ha ganado bien. Tal vez su negocio está levantando
por su diligencia en su negocio. Pero ¿qué de las cosas de Dios? ¿Verdad? Nomás un ejemplo. Tú estás diligente, ¿verdad? Porque quiere ganar dinero. Quiere arreglar su casa, comprar un carro mejor. Yo no digo que esto es pecado, en ninguna manera. Pero debemos de ser diligentes para ser ricos en Dios, en vez de ser ricos en las cosas del mundo. Eso es lo que dice el apóstol una vez y otra vez. 1 Timoteo capítulo 6. Debemos de ser ricos en Dios, ricos en la voluntad de Dios. Y si somos pobres en las cosas aquí de la tierra, pues ¿qué me interesa? Que seamos ricos en las cosas que son de Él, porque estas son cosas eternas, en donde el primer paso en el crecimiento es tratar con la diligencia. Déjeme darle un ejemplo. ¿Cómo era usted antes de ser salvo? No todos, pero muchos. Déjeme mostrarle cómo era yo. Yo era diligente para el pecado, para el mundo, para el parrandero. Era diligente. No era nada, hermano, quedar hasta las 5 de la madrugada ahí en el discoteca, bailando y tomando. Hasta las 4 de la madrugada. Y luego salir en mi carro, llegar a casa y encontrar a mi madre llorando en la puerta. Así dice Pablo en Romanos capítulo 6. Léelo conmigo, por favor. Deje su dedo. Diligente para el diablo, diligente para la parranda, diligente para el mundo, y tú no vas a ser diligente para Dios. Yo no lo entiendo. Está trastornado o tal vez está completamente perdido, sin Dios y sin esperanza todavía. Note cómo Pablo lo dice en Romanos 6, versículo 18. Y librados del pecado, venisteis a ser siervos de la justicia, del justo Dios, de santidad. Hablo humanamente por causa de la debilidad de vuestra carne, que así como ahora tenemos debilidad en esta carne, pero así como presentasteis vuestros miembros con celo, con diligencia. Yo presenté mis miembros con diligencia. Toda la noche, viernes, en una fiesta, y luego me dijeron, pero el sábado, ¿no recuerdas? Hay este baile grande que van a tener de la escuela. Ah, sí, pues fui otra vez, desde las 6 hasta la madrugada del domingo, y luego llegar medio ebrio al culto y tocar el piano y tratar de glorificar a Dios como verdadero hipócrita que yo era. Pero muy diligente para el diablo y para el mundo, ¿verdad? Que así como presentasteis vuestros miembros con diligencia, como siervos a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora librados del pecado, presentéis vuestros miembros como siervos a la justicia y a la santidad. ¿Ve? Cada vez que yo me levanto, casi cada vez que me levanto a las 2 o 3 de la mañana para orar, me viene el pensamiento, David, tú dejaste este cuerpo levantado 2, 3, 4, 5 de la madrugada para el diablo tantas veces, y ahora, Señor, aquí está mi cuerpo delante de ti. Ahora, como la Biblia dice, Él dice ahora, presente su cuerpo, como lo presentaste antes al mundo, al diablo, pues ahora preséntelo a Dios. ¿No cree que es justo hacerlo? Yo le pregunto, ¿no sería justo si por tantos años lo presentaba al diablo y a la parranda y al pecado, que ahora no lo puedo presentar delante de Dios para oír su voz, para meditar en su palabra, para callar delante de Él? El parrandero era puro música,
gritos y embriagueces, pues tú sabes cómo es y cómo era. Pero ahora se ha cambiado, pero no la diligencia. Yo tuve diligencia para el diablo y para el mundo, pero yo todavía tengo diligencia. Tú todavía tienes diligencia. Pues utilícela para el Señor, para el crecimiento y el conocimiento de Dios, ¿verdad? Diligentemente crecer, ¿verdad? Dios te ayudará. Tienes que dejar la pereza. ¿Qué cosa? Tuvimos una fraternidad que reunía atrás de mi casa todos los días. Y ay, qué cosa, íbamos en tantas cosas de este perverso mundo, de día y de noche, con nuestras cosas que hacíamos. Ni quiero pensar, ni quiero mencionarlo. Pero qué diligente, tuvimos reuniones. Y yo recuerdo el mayor de la fraternidad, pero él ordenaba que todos estuvieran a las 6 en punto de la tarde, y si no llegan a las 6 de la tarde, pagan $5 de multa. ¿Y sabe qué? Todos llegaron para la reunión de la fraternidad de los perdidos, de los diablos, de los demonios. El diablo demanda diligencia, puntualidad. Pero tú, ahora que eres creyente, pues no puedo llegar. ¿Y sabe qué? Muchos vivieron kilómetros. Éramos como unos 35 varones. Y reunimos atrás de mi casa, en el segundo piso de la casa de mozos. Ahí lo arreglé y tuvimos nuestra reunión ya era como 3 o 4 años. Y todo el dinero iba, ¿verdad?, para fiestas, para cerveza y licor. Y muchos sí pagaron sus multas, pero vinieron. Recuerdo que si faltaban 3 veces, fueron despedidos de la fraternidad. Mire cómo el diablo es muy diligente, pero habla a los hijos de Dios de estas cosas y se enojan. Se enojen o se van con pocheros. Mi hermano, no me hables así, como los niños. Entonces, con diligencias, hay que tratar, obviamente, con la pereza. Para ser diligente, pereza y diligencia son a los polares extremos. Aquí está diligencia, aquí es pereza. No se pueden compartir el uno con el otro, nunca. Como la Biblia dice, y vamos a leerlo, sería bueno. Tienes que tratar con la pereza en su propia vida si vas a crecer. Capítulo 6 de Proverbios, versículo 6. Ve a la hormiga, oh perezoso, mire sus caminos y sé sabio, la cual no teniendo capitán, tú tienes capitán, su nombre es Jesucristo. No tiene gobernador, tú tienes gobernador, y su nombre es Padre Celestial y Espíritu Santo, ni Señor, que es el mismo Señor Jesucristo. Pero ellos preparan en el verano su comida y recogen el tiempo de la siega su mantenimiento. ¡Perezoso! ¿Está escuchando? ¡Perezoso! Una exclamación. ¿Hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar por un poco las manos para reposar. Así vendrá tu necesidad. ¡Ay, Dios, ayúdame! ¿Qué voy a hacer? Ninguna siquiera palabra. Dios le deja inmóvil. No sabe qué hacer. Porque la pereza, el sueño, el dormitar, el cruzar un poco las manos para reposar. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armada. Note en Proverbios 28 y versículo 19. Proverbios 28, 19.
El que labra su tierra se sacará de pan, mas el que sigue a los ociosos se hartará de pobreza. Una pobreza espiritual que usted no puede imaginar, porque sigue a los ociosos en vez de seguir a los diligentes. Si tú quieres ser diligente, métese con alguien que es diligente y que sea su mayor amigo, mayor amiga, porque ellos le van a dar el empuje, le van a animar. Ándale, vámonos. Ya es tiempo de mover, es tiempo de actuar, es tiempo de orar. ¿Verdad? También note en Proverbios 21-25, el deseo de perezoso le mata, porque sus manos rehúsen trabajar. No quiere motivarse, no es automotivado. Usted dice, pues yo nunca he sido, pero Dios le ha dado esta habilidad. Ya no recuerden nuestro texto, Él dijo que Él nos había dado todas las cosas, no falta. Él te va a dar la automotivación para buscar a Dios, para orar, para leer la Biblia, para testificar, para estar puntual en sus cultos, para no faltar todos sus cultos regulares, no importa si venga el aguacero, la lluvia, casi tiene que andar en el agua o quién sabe qué, para venir, para llegar. Yo tengo que estar en mi culto, yo tengo que estar presente. Dios dice que nos ha dado todo lo necesario, ¿verdad? Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas. Es dado esta automotivación. También note conmigo, dice en Proverbios 22:13, dice el perezoso, el león está afuera, seré muerto en la calle. Está lloviendo. Mire cómo está cayendo, pero en cubetas, en tinas desde los cielos. Mire el agua ya, son 20 centímetros en la calle. Hay un león en la calle. Es agua, un río de agua. No puedo yo ir al culto ahora. ¿Verdad? El perezoso. Perezoso. Qué bueno es el Señor para avisarnos cómo somos. ¿Verdad? Y también Proverbios en capítulo 13, versículo 4. La diligencia es marcado por su automotivación del hombre, del creyente, de su mucho interés, de su amor ferviente que él siente para con el Señor, que no le deja, ¿verdad?, poner excusas de baldes y pretextos de baldes por no hacer la voluntad de Dios y no servir a Dios agradablemente. ¿Verdad? Note en Proverbios 13, versículo 4. El alma, es decir, la voluntad del perezoso desea y nada alcanza. Mas el alma de los diligentes, ¿qué? Será. Ahí tú puedes engordarse. No es bueno estar engordado físicamente, corporalmente. Ya todos nosotros sabemos que no es saludable, ¿verdad?, de sobrepesar. Pero en el Señor, la diligencia, el alma de los diligentes será engordada, será grande delante de Dios. Pero el pobre perezoso desea, cuánto quisiera que Dios me usara. Si pudiera cantar o tocar un instrumento, o si pudiera hablar a los hombres acerca de Cristo y bla, 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 bla. Ahí sí se va deseando, pero no va a hacer nada.
¿No va a orar? ¿No va a llorar delante de Dios? ¿No va a poner tiempo aparte, verdad, para estudiar tal vez un solo libro de la Biblia? No hace mucho yo tomé el libro de San Juan. Lo leí una vez y el Señor me dijo, David, léelo 10 veces seguidos. Y lo leí. Ay, hermanos, cómo mi alma fue bañada de gozo y contentamiento de leer el libro de San Juan 10 veces seguidos. Lo hice en 2 o 3 días. Y qué bendición de Dios vino a mi vida, a mi alma. Mi alma fue engordada. Tu alma va a ser, su voluntad va a ser engordada para las cosas de Dios y su bendita voluntad. Pero tiene que dejar la pereza. Te dice, ¿cómo? Arrepiéntate. Es un pecado. Hay que arrepentirse, pedir perdón a Dios y llegar a ser diligente. Y luego, ya con esta primera virtud en su vida, tú estás listo a agregar los otros 7 cosas que Pedro nos ordena añadir en nuestra fe. Pero lo tiene que hacer con diligencia. No puede acercar a esta orden, a esta enseñanza, con pereza. Tiene que acercarla con la diligencia de Dios. Y luego dice en versículo 5, poniendo toda diligencia en esto mismo, añadid a vuestra fe la fe de Jesucristo. Es la porción que Él te ha dado en su nacimiento. Cuando nace la nueva criatura, nace con la fe de Jesucristo. Pero tiene que ser crecida. La fe de Jesucristo era perfecta, cumplida, ¿verdad? No faltaba nada. Su fe no tuvo que ser crecida. Pero la fe tuya y la mía es una porción de lo que tuvo el Señor, de poder creer en el Cristo resucitado y confesarle como mi Señor y Salvador y ser salvo por la gracia de Dios. Pero esta fe, tú y yo tenemos que añadir a ella. Y la primera cosa que vamos a añadir, como dice Pedro, añadid a vuestra fe virtud. Ahora, el diccionario usa la palabra virtud y da la definición como firmeza. Firmeza. Es decir, de estar firme. En los cultos de adoración, los cultos de instrucción, en los cultos de oración y con toda la armadura puesta. Como lo hemos estudiado en Efesios, vamos a verlo brevemente. Efesios capítulo 6 y versículo 18 dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, para que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, para que en ellas hable osadamente, ¿verdad? Con resolución, confiadamente, atrevimiento, ¿verdad? Como debo hablar. Hay que orar. Pero para orar tenemos que tener toda la armadura de Dios, ¿verdad? Son 7 armaduras que tenemos que vestirse. El 7º es la oración, pero 6, ¿verdad? Que nos protege, nos anima, nos levanta, nos manda a orar. Pero para poner la armadura necesitamos firmeza. Por eso Pablo dice, versículo 11,
vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes. Firmes en su oración, firmes en sus estudios bíblicos, firmes en sus cultos, firmes en su evangelización, firme en toda la obra que Dios quiere que tú hagas. Estar firme. No de vez en cuando, o cada 8 días, el domingo, pero constantemente, perseverante. Hermanos, piensa que Dios es como tú eres. Así, perezoso o indiferente. Él quiere que tú y yo seamos como Él es. Y eso tenemos que cultivar. No viene por la naturaleza del cuerpo. Sí, nos ha dado todas las cosas que pertenecen a la diligencia, a la firmeza, a lo que vamos a estudiar aquí. Nos ha dado todo potencialmente, pero tiene que ser ya desarrollado. Tú tienes que desarrollarlo. Tú tienes que cultivarlo en su propia vida con diligencia, firmeza. Pablo dice en versículo 13, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes hasta el último soplo de estar firme. Versículo 14, estad pues firmes 3 veces. Virtud, añadir virtud en su fe. Ese es el primer ingrediente para ya madurarse. Tiene que estar firme en toda su vida cristiana. Note en Filipenses capítulo 2, Dios dice que Él te ayudará, pero solamente si tú te acerques con diligencia y pidiendo firmeza. Dios, yo quiero estar firme. Yo necesito diligencia para ser firme. Ayúdame. Entonces Él dice, Filipenses 2, y note versículo 12, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos. Es decir, ¿verdad? ¿Usted entiende la palabra ocupar? Hay que estar bien metido, bien sumido en vuestra liberación o santificación. Aquí la palabra salvación no habla necesariamente de su nuevo nacimiento. La palabra salvación está usado, es decir, sinónima con liberación y santificación. Entonces, ocupaos diligentemente. Este va a ser su ocupación. Cristo dijo, negociad entre tanto que yo venga. Recuerda, una vez, Él vino a la primera hora y vio a los hombres ociosos y dijo, ¿por qué quedan aquí ociosos? Vete y trabajar en mi viña. Yo les voy a dar lo que es justo, un denario. Vino a la tercera hora, otra vez, otros ociosos. Y dijo, ¿por qué están aquí todo el día ociosos? Vete a trabajar en mi viña y yo les daré lo que es justo. Y a la 9ª hora y también a la 6ª hora vino 4 o 5 veces buscando los ociosos y regañando a todos los 5 de ellos, mandándoles a trabajar, a ser diligentes, a trabajar. Y los que eran últimos llegaron a recibir y no trabajaron todo el tiempo de los primeros, ni tan duro, pero cobraron igual. Y alguno, ¿verdad?, levantó la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué le da igual a estos que no han trabajado como nosotros? Y él dijo, ¿no es justo que yo haga lo que yo quiera con lo que es mío? Y se los pagó todos iguales. Y hasta diciendo que los postreros serán primeros y los primeros serán postreros. Así es el Señor. Entonces,
ocupaos en vuestra liberación, en vuestra santificación. ¿Cómo? Con temor y con temblor. Ay, hermanos, vamos a ir delante de nuestro patrón. Él no solamente es nuestro Señor, Él es nuestro patrón. Nos ha dado de alquiler. Tú eres salvo de ser de alquiler. Tú eres jornalero para trabajar con el Señor. Es la razón porque Él dijo, yo no puedo quedar, yo tengo que salir. Y yo enviaré a otro que estaré con vosotros. No os dejará huérfanos. Yo vendré a vosotros. Y vino con el Espíritu Santo, dándolo todo lo necesario en el Espíritu de Dios para poder ser de alquiler, de jornaleros, de trabajadores en su viña. Y nos promete, ¿verdad?, pagar al fin del día, al fin de la jornada. Pues dice versículo 13, es Filipenses 2, 12 y 13, porque es Dios el que en vosotros obra, si tú te ocupes, si tú diligentemente, consagradamente, ¿verdad?, te ocupas en su liberación y su santificación y su crecimiento, es Dios el que en vosotros obra, así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Él va a estar sobre usted, ayudándole, animándole, dándole de nuevo. Él va a estar tan contento que le va a ayudar como usted nunca ha tenido ayuda en toda su vida cristiana. Pero Él tiene que ver, ¿verdad?, diligencia para la firmeza. Tú recuerdas como lo dijo en 1 Corintios, capítulo 15. Vamos a leerlo rápidamente. 1 Corintios 15. Y vamos a leer versículos 57 y 58. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria. ¿Ve? Él nos da la victoria. Porque uno que está crecido va a tener victoria. Va a andar en la victoria. Son los niños que un día está llorando, otro día está contento. Un día está quejando y peleando, otro día está tranquilo. Un día irritado y peleando con su hermano, otro día, ¿verdad?, callado. Así es el niño. Pero Cristo dice aquí que Dios nos da la victoria a los que crecen por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así, hermanos míos, amados, los que tienen la victoria, que están firmes, constantes en la oración, lo dice en Romanos capítulo 14, constantes en la oración y creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¿Verdad? Así. Tiene que dejar la pereza, abrazar la diligencia y así llegar a tener la victoria, ser constantes en oración, firmes en su vida cristiana y creciendo en la obra del Señor, lo que Él quiere que tú hagas. En cuanto a obrar por Él, no es un pecado tener su trabajo. Yo ahora no trabajo, es decir, en un negocio. Yo trabajaba, ¿verdad?, por unos 35 años aquí en México, con mis manos para soportar a mi familia. Pero últimamente Dios ha provisto para que yo pueda dedicar todo mi tiempo a la obra de Dios. Estoy contento que Dios así, porque Él supo que yo no iba a poder hacer las dos cosas. Si yo tuviera que trabajar para soportar a Juana y yo, hermano, yo no podía predicar como yo predico. Yo no podía tener las fuerzas. Estaría yo cansado. Dios lo supo. Yo no lo supe, pero Él sí lo supo.
y Él proveyó. Tal vez hará la misma cosa contigo un día. Yo no sé qué hará Dios. Pero, ay, Dios mío, ¿por qué no te interesas en crecer en la obra del Señor siempre? Pero tiene que ser ya maduro. Un niño no puede crecer en la obra del Señor. Tiene que ser una persona crecida, inteligente, sabia, uno que puede ser guiado por el Espíritu de Dios, uno que puede oír la voz de Dios y entender. Esto es donde yo debo obrar, esto es lo que yo tengo que hacer hoy o mañana y hacerlo, ¿verdad? Con diligencia. Bueno, la otra cosa, vamos a leer otra vez en nuestro texto, siempre quedando en 2 de Pedro 1, dice, versículo 5, poniendo toda diligencia en este mismo, añadid a vuestra fe virtud. Oh, y una vez que esté firme, creciendo en la obra de Dios, pues, y a la virtud, conocimiento. Conocimiento. Oh, añadir conocimiento del Salvador y de su palabra, de su voluntad. Conocer mi ministerio a los santos. Esta es la primera cosa que Dios quiere que tú sepas. No a los incrédulos, no a las ovejas descarriadas. Este es segundo. El primero es su ministerio a los santos y luego a las ovejas descarriadas. Pablo dice en Hebreos capítulo 6, léelo conmigo otra vez. Hebreos 6, versículo 10 y 11. 6 de Hebreos, versículo 10 y 11. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra. No pienses que Él jamás olvidará su obra. Tú andas creciendo en la obra, Él va a recordar toda su obra. Hasta va a estar apuntado en su santo archivo, guardando constancia de la obra, ¿verdad? No es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado a su nombre, habiendo ministrado a los santos y ministrándoles aún. Solamente un creyente crecido puede saber cuál es mi ministerio a la iglesia. Los santos es el cuerpo de Cristo. Algunos de ustedes ya saben, ministrando. Pero muchas veces pensamos que tener que ministrar con mucho dinero o con visitar a todos los hermanos en su casa. Pero yo he visto, como les he dicho, una hermana que se alivia y necesita ayuda en la casa por 2 semanas porque está muy débil después de dar a luz. Tenemos una hermana allá en la iglesia de Croque. Esta hermana siempre está ahí. Quiera o no quiera, ella va a ir. Cuando se nace un bebé, ella está presente para ayudar, lavar la ropa, cambiar el bebé, lavar el bebé, ponerlo en el seno de su madre y atenderlo como si fuera su propio hijo. Es su ministerio. Y hay muchas otras cosas que podríamos decir, pero el creyente crecido va a llegar a entender qué es mi ministerio a los santos. Y versículo 11 dice, y deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma que diligencia hasta el fin. Uno que ha tratado con la diligencia y está creciendo y es conociendo el Salvador y su voluntad,
pues lo va a perseguir hasta el fin. La hermana esta ya tiene la edad mía y todavía va con todas sus dolencias. Ya acaba de nacer un bebé ahí en la iglesia y ella estuvo ahí en la casa por una semana. Ella maneja y se fue a su casa en la tardecita, todo el día lavando ropa, lavando trastes, preparando el comida para su marido para que tú descanses, quede con su bebé aquí en la cama y conozca a su bebé. Le da tanto gozo porque es su ministerio. Y desde que yo la conocí cuando ella tenía 33 años y la he conocido todos estos años. Ella ahora tiene la edad mía y todavía en su ministerio. Hasta el fin. Tal vez morirá en la casa de una hermana que acaba de dar a luz, cuidando de su bebé de ella. Pues es un ejemplo hasta el fin para la plena certeza de la esperanza, ¿verdad? Que no os hagáis perezosos. ¿No es lo que hemos dicho? Pues aquí Pablo lo dice, Pedro lo dice, David lo dice. ¿Por qué tú no lo dices? ¿Ah? Le pregunto. Si Pedro y Pablo y David, ¿por qué no usted decir, voy a ser diligente, voy a tratar con la pereza y voy a crecer y conocer al Señor? Y así que no os hagáis perezosos, sino que sigáis el ejemplo de aquellos que por la fe y la paciencia hereden las promesas. Qué preciosa palabra y promesa de Dios, hermano. Ojalá que la puedes recibir. Y luego, pues vamos a ver una cosa más. Note en versículo 6, segundo de Pedro, capítulo 1, versículo 6. Y añadid, aunque la palabra es obvio que la palabra está incluido en el texto. Y añadid al conocimiento templanza. Templanza. Ahora, la templanza es ser frenado en toda su vida, bien frenado. Es decir, quita los juguetes de los niños. Ya no es tiempo de seguir jugando como niño, ¿verdad? Su televisión, sus rancheras, sus pláticas, ¿verdad?, con la vecina acerca de nada, ¿verdad? Hay que dejar todos sus juguetes de jugar canicas y orar, estudiar la palabra, oír la voz de Dios, saber mi ministerio y guardar un buen freno sobre su vida, porque el cuerpo nunca deja de resistir. Siempre le va a tratar de pelear contra la diligencia, contra el conocimiento de Dios, contra la firmeza. Siempre su cuerpo no quiere. El cuerpo va a decir, déjeme bajo las cobijas. Hija, no te levantes. Tú trabajaste hasta las 11 de la noche. Quédate otra hora aquí. Cuando el Espíritu de Dios está diciendo, levántate, ore, busca a Dios. ¿Verdad? Tiene que frenar el cuerpo, hermanos. Frenar los ojos. Frenar las manos, los pies. ¿De dónde vas a ir? Si vas a echar a perder tiempo, hermanos, el tiempo es valioso. Un día se acabará el tiempo. Ahora Dios le da segundos, minutos, horas y días, pero todo eso acabará. Entonces hay que valorizar
las horas y minutos que sean diligentemente usados para el Señor y para su gloria de Él, para que yo tenga tiempo de crecer, de conocer mejor a Dios, de siempre guardar mi firmeza y de siempre tener paciencia, que es lo que vamos a añadir a la templanza. La templanza, y perdone, le doy una cita. Por favor, en Salmos 32. Lee conmigo. Y lamentablemente algunos de ustedes están aquí. No sé quién, no atrevo a decir. Dios sabe porque me dio la palabra. Salmos 32. Y note versículo 9. No seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento, cuya boca ha de ser sujetada con cabestro y con freno para que no lleguen a ti. Hermanos, uno de los pecados más horribles es la rebeldía, pero su primo hermano es la obstinación, como la mula, como el caballo. Y Dios dice, no seas como la mula y el caballo, que tiene que tener un freno en su boca, si no, se van a venir sobre usted. El caballo se levanta y se cae sobre usted, como un amigo que había sido jinete toda su vida, y un caballo así que él estaba dominando, se levantó y cayó sobre él, casi le mató. Él vive ahí, cerca de donde vivíamos. Hermano Smokey Neal fue operado 10 veces y le salvaron. Pero es una lástima que tú dejes que su cuerpo venga sobre ti y le domina y le ordena acerca de estas cosas tan valiosas, tan preciosísimas, y tú pierdes todo porque tú no quieres frenar su cuerpo. Y yo le digo, la mayoría de las veces es pura obstinación, que es idolatría, por su información. Tú tienes un ídolo en su vida. Léelo conmigo. 1 de Samuel, capítulo 15 y versículo 23. Pues vamos a leer versículo 22. Y Samuel dijo, ¿tiene Jehová tanto contentamiento con los holocaustos en víctima? ¿Tiene Dios tanto contentamiento con usted venir aquí y cantar y testificar y leer la Biblia? ¿Le da tanto contentamiento a Dios? Pues vamos a ver lo que dice la Biblia. Ciertamente, el obedecer es mejor que todo esto. Tú quieres venir y ofrecer sus sacrificios. Y Dios, tú los tienes que recibir. No, Él no tiene que recibir nada. Si Él ve que tú vas a seguir desobediente y no obedecer y no crecer y no ser diligente para crecer, no. Él dice, no, su sacrificio para mí no es nada. Es mejor el obedecer y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque la rebeldía es como el pecado de adivinación, ¿verdad? El curandero no es nada comparado con usted, ¿verdad? Si el hombre es rebelde, dice, pues yo no lo voy a hacer, yo no tengo tiempo, yo nomás vengo para escuchar, entro por aquí, sale por ahí, ¿verdad? Pues Dios dice, tú eres adivinador. Fíjese,
Tú hablas de los curanderos y de los hechiceros, pues Dios le considera juntamente con ellos. ¿No es lo que dice o estoy malinterpretando, hermano? ¿Dice otra cosa? Aquí está hablando de su pueblo. Está llamando a su pueblo hechiceros, adivinadores, por su rebeldía contra la palabra de Dios, contra la voz de Dios. Y luego dice, y como iniquidad, una actitud diabólica, iniquidad, son actitudes diabólicas, actitudes carnales, como iniquidad e idolatría, la obstinación, la mula, el caballo, son obstinados y tienen que poner un freno en su boca. Pero tú eres hijo de Dios, tú tienes el Espíritu de Dios, tú tienes el conocimiento de Dios y de su palabra. ¿Cómo es que tú no puedes frenar su cuerpo? Tú sí puedes. La razón por qué no lo haces es porque eres muy obstinado y no quieres refrenarlo. No quiere ponerlo en servidumbre, ¿verdad? Como Pablo dice, note como él lo dice en 1 Corintios capítulo 9. 1 Corintios capítulo 9. Versículo 27. Sino que sujeto mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que, habiendo predicado a otros, yo mismo venga a ser reprobado. ¿Tú puedes venir al culto? Estar aquí en los cultos, escuchando, tratando de adorar a Dios, cantando los himnos, leyendo su Biblia y ser reprobado a la misma vez. Pues sí, sí, Señor. Tú puedes llegar a ser reprobado, como acabamos de leer, ¿verdad? En este texto. De ser reprobado de Dios. Yo no digo de reprobado para la perdición, pero reprobado en cuanto a crecer y ser útil y hábil para la obra de Dios. Pues, obstinación. Hay que añadir templanza. Tú pones el freno. Dios no lo va a poner. Él te ayudará, pero tú tienes que poner el freno. No voy a tirar esta televisión ahí en la basura. Me quita mucho tiempo precioso para el Señor. Voy a escuchar toda la necedad que viene por el internet y gastar mi tiempo de balde viendo las noticias o quién sabe qué te ves, ¿verdad? Yo necesito estudiar la Biblia, yo necesito orar, yo necesito crecer. Es la pura obstinación, que es idolatría, que es iniquidad delante de Dios, hermanos. Y lleguen a ser reprobados y llegar delante de Jesucristo llorando. Ay, hermanos, qué tristeza va a ser en el tribunal de Cristo. Hay que crecer. Hay que añadir en su fe. La primera cosa es diligencia. La segunda es conocimiento, de llegar a conocer a Dios, su voluntad y cómo ejecutarla, cómo llevarla a cabo, cómo saber mi ministerio y cumplir mi ministerio en la iglesia. Y luego, ser templado en todo esto. Tener este cuerpo, tener sus oídos bajo freno. Tú pones el freno. Tener su lengua bajo freno. Tú pones el freno sobre su lengua. Tener sus manos y sus pies bajo freno. ¿Verdad?
Quiero que todo este cuerpo sea para Cristo y el crecimiento en mi vida sea para su gloria. ¿De veras? Pues que Dios bendiga su palabra y yo les pido que ustedes leen capítulo 1 de Segundo de Pedro, todo el capítulo. Les voy a pedir, lo leen 5 veces. Capítulo 1 de Segundo de Pedro, 5 veces Segundo de Pedro, capítulo 1. Y luego vamos a terminar. Las otras son otras 5 cosas. ¿Y sabe qué? La última cosa es el amor de Dios. Hermanos, yo le garantizo que si tú te metas en una decisión de añadir estas cosas en su fe y los añadas, tú vas a encontrar un amor por Dios que nunca experimentaba en toda su vida cristiana. Va a ser un amor que va a sobrepasar todo entendimiento, como tú vas a sentir por Él. Va a ser un sentimiento, una novedad, porque no puede tener todo este amor ferviente de Dios en nosotros hasta que hayamos añadido estas cosas. Y luego necesito terminar con las promesas. Y los veremos otra vez. Son, nótelo, el que añade estas cosas tiene las promesas de, note, de este versículo 8. Segundo de Pedro 2, porque lo vamos a estudiar en más detalle, pero nada más les doy las 7 promesas. Versículo 8, primeramente, no va a ser ocioso, porque si en vosotros hay estas cosas y abundan, no dejarán estar ociosos. El hombre ocioso es perezoso. El hombre ocioso es pobre. La mujer ociosa no puede adelantarse casi en nada. Pero si tú añades, no va a ser ocioso. También ni estériles. Hay algunos de ustedes que nunca han traído ni siquiera una alma, ni de pariente, ni de sus hijos, ni de nadie, a los pies de Jesucristo. Y usted sabe que Dios nunca me ha usado para traer ninguna persona a los pies del Señor. Ese estéril. Pero añadiendo estas cosas, se quitará la esterilidad, ¿verdad? En cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y luego la tercera cosa, es decir, no va a tener la vista corta. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista corta y es ciego. Vas a dejar la ceguez y tener vista larga, como Cristo dijo, alzad vuestros ojos y ved los campos que son blancos para la siega. ¿No es lo que dijo él? Usted va a tener ojos para levantar y vas a ver el campo. También no va a olvidar su razón porque Dios le salvó en versículo 9. Porque él que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego, se ha olvidado que fue purificado de sus antiguos pecados. Nunca va a dudar. Va a vivir tal vez 60, 70 años aquí en la tierra con Jesucristo y las dudas no le va a atormentar. Él va a siempre saber, yo soy de Cristo, Él es mío, va a morir, va a recibir el ángel cuando le viene para llevar en su muerte. ¡Ah! ¡Qué cosa! Muchos mueren, ¿verdad? Temblando y llorando. No están seguros, ¿verdad?, de su salvación. Tú tienes toda la seguridad que sus pecados antiguos fueron purificados porque has crecido. Y luego también va a poder hacer firme su llamamiento y elección. En versículo 10. Por lo cual, hermanos,
procurad tanto más hacer firmes vuestro llamamiento y elección, porque haciendo estas cosas, ahora es la sexta cosa es, no caeréis jamás. Qué bendita palabra, ¿verdad? Yo he visto tantos caer, tantos venir y caer, hermano, hasta regresar a la religión. Podía darle ejemplo tras ejemplo, pero es que no crecieron, no añadieron estas cosas. Si tú añades estas cosas, estas 8 cosas a su fe y crezcas, no caeréis jamás. Es la promesa de Dios. Y luego la última cosa, el número 7, va a tener una entrada abundante en el reino eterno. Noten versículo 11, porque de esta manera os será abundantemente administrada la entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¡Qué promesas de Dios! Bendito sea su nombre. Padre, gracias por su bendita palabra. Y yo pienso, no estoy seguro, pero pienso, Padre, que alguien aquí está determinándose ya de una vez. Sí, yo voy a crecer. Y yo voy a recibir estas promesas. Yo no voy a ser avergonzado allá en la entrada con mis hermanos. Yo estoy determinado. Yo sí voy a oír. Yo voy a ser diligente. Yo voy a conocerte, Señor, y conocer mi lugar, mi ministerio en la iglesia de Cristo. Y yo voy a ser frenado. Yo voy a frenar este cuerpo para que no me impida. Yo tengo la victoria, tú me la has dado. Yo no voy a ser reprobado. Yo voy a estar firme. Yo voy a entrar. Bendito sea su nombre por aquellos. Bendícelos, levántalos, hazles diligentes en todo lo que estamos echando la mano. Tú has dicho, echa la mano a la vida eterna. Aquí es el tiempo, es el momento de echar la mano a la vida eterna, como dice Pablo en capítulo 6 de 1 Timoteo. Pues yo pienso que haya alguien aquí que quiere echar la mano a la vida eterna, al crecimiento, a una entrada abundante en el reino de Dios con el Señor Jesucristo y la iglesia. Pues bendícelos y ayúdelos. Y cuanto